Bueno chicos, pues ya he aterrizado en Madrid, sufriendo las consecuencias del jet lag en mi cuerpo. Madre mía, qué mal lo estoy pasando. Este jet lag. Venga, empezamos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo. Hoy viernes 16 de agosto del 2024. No penséis que esa publicidad la estoy poniendo porque quiero, ha salido ahí porque como si fuese un figurante más. Así que nada, bienvenidos, ya estamos aterrizados en Madrid de nuevo, recién llegados aquí a la capital de España. Volvemos a las obras del estadio Santiago Bernabéu porque están a flor de piel. Así que nada, espero que os pongáis cómodos, que dejéis el like y que os suscribáis, que estamos muy, pero que muy cerquita de 85.000 suscriptores. Así que venga, vamos con ello. Oye, muchas, pero que muchas gracias a todo el mundo que ha visto la reacción en el estadio de Varsovia. Muchas, pero que muchas gracias, de verdad. Ahí hemos estado en el Estadio Nacional de Varsovia viviendo la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta, esta sexta copa que ha conseguido el Real Madrid. Estaba claro, bueno, a ver, yo la verdad que lo decía en las previas, no hay que confiarse porque este equipo, el Atalanta, fulminó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, un Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que estaba invicto en la temporada, no había perdido ningún partido y claro, era el gran favorito para la final de la Europa League, pero llegó el Atalanta y le fastidió la noche, le fastidió la fiesta. Así que bueno, yo lo dije en la previa, digo, hay que tener mucho cuidado porque tiene muchos jugadores muy verticales y son técnicamente muy buenos. Pero después de una primera parte un poco rara, bastante extraña la verdad, aunque bueno, nos tiene acostumbrados el Real Madrid a que en las primeras partes nos hace un poco de sufrir, aguantando un poco el chaparrón. Ya en la segunda pues vimos los goles de Fede Valverde y de Kylian Mbappé, ya cerrando el marcador. Bueno, la verdad que pues guay. Yo dije 2-0 en la previa, digo el resultado va a ser 2-0, dos goles de Kylian Mbappé, pero al final bueno, acerté un 75% del resultado. Así que lo dicho, si quieres ver la reacción en el estadio de Varsovia, ahora que estás a tiempo, está aquí en mi canal, hace poquito lo hemos subido, así que bueno, pues si no lo has visto, échale un vistazo que te vas a divertir y te vas a emocionar seguro. Venga, seguimos avanzando, estamos en la esquina de la Torre B y vamos ahora, mira, aquí tenemos a Bellerín, el jugador del Betis, y que era jugador del Barça, y bueno, viceversa, y esas cosas, esos truques que hacen. Lo dicho, estamos dejando atrás la Torre B, luego lo veremos cuando vayamos a acceder al Tour, por si no lo sabíais, después de la vuelta al exterior accederemos al Tour. Bueno, aquí podemos ver cómo están, no todas, pero algunas pantallas encendidas. Ya hemos visto durante esta semana, a principios de semana, cómo quitan y cómo quitaban los rótulos, sí, cómo quitaban los rótulos de las puertas de acceso. Ahí podéis ver cómo ya pues parece que van a encender las mismas para el primer partido de Liga, el día 25 de agosto del 2024, y en las más cercanas a la Torre C están encendidas con las pruebas y ajustes necesarios y correspondientes para dejarlo todo a punto para el encendido del 25 de agosto. Bueno, pues como sabéis, como veis, muchísimo movimiento en la zona. Hay nuevo material allí, ahora lo veremos. Bueno, ahí está, pero ahora lo veremos desde más cerquita, modo gran angular, y seguimos. Un pedazo de crack, Daniel, que acabamos de hablar y hemos intercambiado unas palabritas y nada, sigue los vídeos, así que un saludo desde aquí. Le he dicho de salir, pero bueno, no ha tenido el placer, tampoco voy a sacar su cara, porque a lo mejor es lo que no quiere, sacar su cara, que saque su cara, así que nada, un saludo desde aquí. Nada, pues ahí podéis ver las estructuras a la parte central, ya sabéis que por la noche se encienden. Así que nada, seguiremos esperando a ver qué ocurre. Aquí seguimos con el movimiento de tierras, ahí lo podéis ver, con los trabajos del futuro parking. Este futuro parking que poco a poco se va construyendo y aún así aún queda bastante tiempo, aún queda bastante tiempo. Vamos a acercarnos a la parte norte de estos trabajos del parking, a la parte norte, porque han traído nuevas piezas, parece, para seguir con el esqueleto, con la estructura en sí del parking, así que vamos para allá. Por cierto, os voy a contar una historia para no dormir. Resulta que hoy voy a poner una reclamación a Carrefour. Así os lo cuento.
una reclamación. ¿Por qué? Porque resulta que el 14 de julio compré una televisión online y en 2 o 3 días me decían que se entregaba. Pasó una semana, 5 días más o menos, de lunes a lunes, y llamé a Carrefour. Oye, mira, compré una televisión, tengo el pedido tal y no me ha llegado la televisión. Bueno, era para mi abuela y no me ha llegado la televisión. Resulta que me dicen, sí, veo que no ha llegado la televisión, tal, Pascual. Digo, ya, digo, me lo vas a decir a mí, que lo he comprado y no está en mi casa, no ha llegado nada. Sí, vemos que no ha llegado todavía, vamos a ver cuándo lo podemos entregar. Y digo, ¿pero cuándo se puede entregar? Dices que no lo sabemos. Digo, ha pasado una semana, me decís 2 o 3 días y no se ha entregado y no me dais fecha de entrega. Bueno, el caso es que lo cancelé antes de entregarse. He estado llamando a Carrefour un montón de veces por el reembolso, porque en ese mismo momento me confirmaron el reembolso, que me lo iban a hacer. Eran casi 300 euros, bueno, por céntimos, no eran 300 euros, pero resulta que estuve llamando para el reembolso, para solicitar mi dinero de algo que no se había entregado, y encima me cuelgan en diferentes llamadas. Así que me tienen muy contento. Supuestamente este martes de esta semana acababa el plazo para poder tramitar y reembolsar mi dinero, esos 300 euros. No ha llegado a mi cuenta bancaria, por lo tanto hoy procederé a hacer una reclamación en sus tiendas. Iré a una de sus tiendas, pondré la reclamación e iré a consumo. Me parece una burrada lo que ha hecho Carrefour, lo que está haciendo Carrefour. No sé si a vosotros os va bien, pero yo la verdad es que ha sido un timo total. Es decir, yo no sé qué se hace en estos momentos, en estas ocasiones, pero obviamente voy a reclamar porque es mi dinero y encima he estado llamando, me han estado colgando porque les decía, quiero que me pases con un supervisor, con un encargado, con alguien superior tuyo, y encima me decían, sí, espera un momento, y me colgaban. Y digo, ¿qué? Bueno. Me entraban unas ganas de tirar el teléfono al suelo, pero luego pensaba en el Real Madrid y ya se me pasaba y no lo tiraba. Pero realmente ha sido una estafa, es decir, ha sido un vacilo, y lo hice todo por la página oficial de Carrefour. Todos correos oficiales de Carrefour, todo. Yo no sé qué ha pasado, me parece súper extraño porque es la primera vez que me pasa en la vida, pero ha pasado más de un mes y aún sigo esperando el dinero. Es una auténtica burrada. Bueno, yo os cuento esto porque la verdad es que es un poco interesante, pero si a alguien no le interesa, pues bueno, pues lo siento mucho, pero ya lo he contado. La verdad que hemos seguido andando, pero no veo las piezas de antes y no se las han llevado. Debe ser que están por ahí, justo por ahí. Pero bueno, ahora me asomaré para ver esas piezas que hemos visto antes, dónde están posicionadas. Es que me parece muy extraño, si las he visto por aquí. Yo creo que están justo detrás de estas vallas. Pero bueno, ahora lo que puedo hacer es asomarme desde allí, justo desde allí, para ver si las vemos. Por cierto, ahí estoy viendo que aún no han quitado los rótulos a esas puertas. ¿Por qué? Ahora lo veremos, no os preocupéis. Bueno, pantallas encendidas en la parte norte de Castellana, ahí lo tenéis. Siguen con las pruebas, ya los últimos días de pruebas para el 25 de agosto, tener todo listo, todo preparado para encender las queridísimas pantallas un día de partida. Así que venga, vámonos al fondo norte y Rafael Salgado. Bueno, levantamos el dispositivo. Desde aquí no se ven las piezas. A ver si están en el paralelo. Buah, pero desde aquí ya sí que no se ven. Vaya tela. Bueno, pues vamos a intentarlo desde el fondo norte. Bueno, bienvenidos a Rafael Salgado. Mirad todo el material que descargaron y que han ido descargando en la última semana, en los últimos días, acopiándolo, dejándolo aquí. ¿Por qué? Porque dentro de poquito ya se pondrán a trabajar en este lugar, al igual que han hecho en toda la explanada, en toda la acera de Rafael Salgado. Ahí podéis ver los movimientos de las máquinas, los dumpers, las excavadoras, las retrocargadoras y demás maquinaria para proceder al levantamiento de este suelo de Rafael Salgado. Obviamente la calzada antigua. ¿Por qué? Para proceder a colocar las losas, nuevas losas
de granito. Primero picando, martilleando, como este martillo hidráulico que tenemos ensamblado a esta excavadora, y luego ya con la excavadora que tenemos justo al lado, ya con su cazo correspondiente, echando todos los escombros al dumper, procediendo a evacuar todos esos residuos que se van originando después de ese proceso. Lo echan aquí y ya desde aquí lo van echando a un camión, que en este caso todavía no ha llegado, pero llegará, no os preocupéis. Un camión que llega aquí para cargar todo ese escombro. Estoy viendo que también han quitado las vallas a este jardín Ruido Bernabéu. Sí, han quitado las vallas, se ve mucho mejor, así que vamos a dejar esta imagen tan bonita, viendo todas las plantas, la vegetación que tiene este jardín. Ahí al fondo los trabajos que están realizando. Ya sabéis que llegaron el otro día a rozar y a tocar la torre C con las losas de granito ya, así que vamos a ver en el día de hoy con qué nos sorprenden. Bueno, esta parte ya la vimos, pero aún así os la enseño. Esta parte me refiero, no a mis partes. Aquí podéis ver cómo han ido configurando, terminando todas estas losas de granito, ya también tapando las puntas de dilatación. A la izquierda está la policía, no tenemos nada que temer, así que tenemos que pasear como si fuésemos un transeúnte más. Buenos días, señores agentes. ¿Os imagináis que me arrestan por decir eso? No, hombre, la policía es fiel a nosotros. Nada, aquí tenemos el fondo norte, Rafael Salgado. Desde aquí vamos a ver muy bien los trabajos que están realizando y que han realizado, sobre todo en esta zona. Uy, qué bien, qué rápidos van. Y yo creo que esta semana ya terminan con toda esta zona. Bueno, vamos a ver, esta semana no, perdón, que estamos a viernes, pensaba que estábamos a lunes. No, esta semana no. Bueno, me voy a apoyar, muy importante para la grabación. Y aquí podéis ver, vamos a hacer un repaso. Losas de granito, que si queréis llevárosla, venís aquí para llevárosla. No penséis que pesa poco, así que pensároslo bien, porque esto pesa un montón. Ahí al fondo lo que vimos ya a principios de semana, como llegaban a rozar y a tocar ya la esquina de la torre C, colocando esas losas de granito, configurando el suelo, al menos ese rincón, también colocando los taquitos en las zonas correspondientes. Y vamos a movernos, vamos a levantarnos justo... No, en la valla no, hombre, en la valla no, porque se puede caer y me pueden echar la bronca. Pero bueno, esa es la zona donde van a trabajar en los próximos días. Justo en la zona donde hemos visto que estaba trabajando el martillo eléctrico, perdón, martillo hidráulico. Ese martillo que vemos ahí al fondo, cómo sube, ahí está, justo detrás de la hormigonera. Y que muchas veces escuchamos, ahí está, el ruido típico de ese útil. A su vez están quitando el escombro. Y a su vez también están preparando todo el terreno para ya empezar a colocar las losas de granito cuanto antes. Ahí, justo en ese lugar. Así que venga, seguimos. Bueno, lo que decíamos antes, ahí podéis ver los rótulos. ¿Por qué no han quitado los rótulos en este lugar? ¿Alguien sabe decírmelo? Bueno, ya lo digo yo, porque si no nadie me responde. Porque están trabajando en este lugar, básicamente. Están trabajando en esta zona, así que no os preocupéis que los quitarán. Esto es fácil, simplemente pues llegas ahí, levantas con algún tipo de herramienta, un útil que no dañe la carcasa o el protector de las pantallas, y ya le lo levantas un poquito y empiezas a tirar de forma progresiva y con mucho cuidado de estos carteles, de estos rótulos que tenemos ensamblados y colocados en las pantallas de las puertas de acceso aquí en el fondo norte, en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Así que bueno, ya sabéis que alrededor del estadio han ido retirando todos los rótulos. Lo vimos a principios de semana. También vimos como en la puerta 57, porque parecía un 77, pero no, es 57. Ahora lo veremos a ver cómo ha quedado. Porque, bueno, ahora lo hablaremos porque tuve una pequeña confusión, pero bueno, aquí podéis ver las pantallas completamente apagadas y sin los rótulos en su lugar, ya totalmente quitados. Seguimos.
Bueno, vimos también hace poquitos días cómo trabajaban en esta zona colocando el panelado, pintando el interior para disimularlo. Imagino que veremos todas estas actuaciones replicando a esta en las diferentes zonas de la antigua fachada, aquí en el fondo norte. Así que nada, nos vamos del fondo norte y nos vamos al lateral este. Bueno, pues bienvenidos un día más a Padre Damián y el lateral este. Ya sabes, siéntate, ponte cómodo y dale al like y suscríbete. Sé que hay muchos y muchas que no llegarán a esta parte porque no ven básicamente el exterior, pero bueno, sé que hay muchas personas más también que sí lo ven. Así que nada, dale al like, suscríbete y vamos a continuar. El otro día dejamos a medias, lo que decía antes, estos rótulos que han colocado de la puerta y el restaurante 57, by La Máquina. Aquí lo podéis ver, a la que nos íbamos el otro día. Les dejábamos a medias, colocando la parte intermedia del 5, y como podéis ver en la parte superior, el 5 y el 7 pues se dan prácticamente a la mano, son prácticamente iguales, y por eso llegué a decir puerta 77, porque parecía, en la parte superior parecía un 7 también el 5, pero no, puerta 57, haciendo honor y prestigio a la puerta que ya estaba aquí, obviamente. Y también han colocado esto de aquí, 1982, puerta 57, y aquí una M de La Máquina. Así que esa es la gran novedad del día de hoy, comparándolo con el último día que estuvimos aquí, que fue el martes por la mañana. Ya está todo terminado aquí. Así que seguimos porque esto no para, ¿eh? Yo no paro, mis piernas no paran y el móvil no para de grabar. Pasamos por la tienda oficial del Real Madrid. Como ya sabéis, las pantallas LED que hay en su parte superior totalmente encendidas, indicando e informando a los aficionados que vengan a visitar el tour. Aquí está la tienda, para que se dejen los cuartos, obviamente, y ahí podéis ver pues todos los trabajos en el interior. Tenemos ahí un pedazo de crack. Qué ganas hay de entrar al interior y poder ver los trabajos que están realizando justo en esta zona, porque desde aquí no se ve muy bien, pero cuando tengamos un partido lo veremos bastante bien subiendo por las escaleras mecánicas que hay justo en los laterales. Bueno, ahí están las escaleras, básicamente. Ahí están. Y voy a tratar de alejarme un poquito para ver si vemos mucho mejor los trabajos que están realizando, pero es que con tanta red anticaída no podemos ver nada, ¿eh? Así que ahí veo a un trabajador, pero no se aprecia muy bien lo que están haciendo. Así que vamos a continuar a ver si desde otra perspectiva se ve bien. Y si me ayudáis, pues mucho mejor. Allí igual, muchísimos andamios. Esos andamios ya los vimos en la presentación de Hendrik, así que esos, pues bueno, no es una gran novedad, pero lo que sí sabemos es que gracias a esos andamios pues están trabajando en esa zona y por lo tanto seguirán colocando todas esas estructuras para mamparas y cerrando el interior para que no se vea tan feo, por así decir. Aquí no han quitado todavía los rótulos del escudo del Real Madrid, tanto en este lado como en este de aquí, y las letras de Palco de Honor, porque están trabajando, como ya bien lo sabéis, en la zona presidencial. Vamos a levantarnos por aquí. No, pero no se ve mucho. Aquí lo podéis ver, Palco de Honor, zona presidencial en remodelación, por lo tanto aún no han quitado porque no corresponde. No os preocupéis, porque esto antes del partido contra el Valladolid, antes de que enciendan las puertas de forma oficial, pues veremos cómo lo quitan. Fácil y sencillo, como las letras, como los rótulos del fondo norte que hemos hablado antes. Nada, intento acercar todo lo que puedo a la mirada, el zoom, pero no se ve nada, está todo muy oscuro. Y aquí vamos a fijarnos a ver si han colocado la pantalla que restaba. No, esta pantalla se sigue resistiendo, ¿eh?
esta pantalla se sigue resistiendo. Veremos a ver qué ocurre. ¿Qué gritan por ahí? Pero bueno, la plaza de Sagrados Corazones la vamos a ver ahora, así que no te vayas, quédate conmigo. Como me encanta la tercera equipación. Es que es brutal, ya os digo. Que se puede poner con vaqueros, con chándal, con pijama, con lo que queráis. La verdad es que huele a pintura y no sé de dónde viene. Hola, ¿qué hace? Está picando el suelo. Se cree una excavadora con un martillo hidráulico. Bueno, levantamos la mirada, ¿por qué? Porque tenemos justo delante esta impresionante fachada, la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Totalmente colocadas todas sus lamas, desde norte hacia el sur, y también esperando a que abran la parte inferior, justamente esta zona, el mercado gastronómico que tenemos en ese lugar. Y que en los últimos partidos, en los últimos días de la temporada pasada, pasamos por ahí y pudimos grabar el interior desde el exterior, pero básicamente falta muchísimo todavía por dejarlo listo. Así que nada, con esta mirada y con esta imagen nos vamos al fondo sur. Bueno. Aquí tenemos la entrada al parking de vehículos. Últimamente veo muchísimo movimiento en la zona. Vamos a pararnos por... A ver, sí, vamos a pararnos por aquí. Nada, muchísimo movimiento, pero esperemos que ya esté listo cuanto antes, ¿eh? Y el otro día vimos cómo traían nuevo material, nuevos tepes de césped sintético que dejaban acopiado justo en la parte de atrás del camión. Aquí, pues madera de palets, parece que han traído material y lo están acopiando en este lugar. Y vamos a asomarnos justo detrás del camión. Pero sobre todo los tepes de césped sintético artificial, que ya vimos cómo introducían al interior, y que, bueno, básicamente son las lonas que cubren y que rodean la losa del terreno de juego. Y parecía que era un verde normal, un verde como este, bueno, un poquito más clarito como ese de allí, y resulta que al final, pues bueno, estaba tan bien enrollado que hasta 1 o 2 días después no vimos aquí en el canal de qué color era, y es azul navy, básicamente como este, pero bueno, os fijáis que aquí tenemos peldaños, son peldaños provisionales, peldaños para los pasillos, donde aquí tenemos esas balizas justo ahí, ¿las veis? Son balizas ya colocadas. Obviamente, si es material que se va quitando y poniendo de forma automática en su sitio, pues ya directamente se deja ensamblado pues las balizas, estos dispositivos de iluminación que ya sabéis que están colocados en todos los pasillos del bowl del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podéis ver. Así que estas son las que vemos los días de evento, por ejemplo la presentación de Enric, en el concierto de Taylor Swift, de Manuel Carrasco, esas que hemos visto en el fondo sur, fondo norte, lateral este y lateral oeste. Ahora de momento, pues hasta nueva orden, hasta nuevo evento, nuevo concierto, pues se guardan para el día que se requiera, pues se vuelve a sacar y se vuelven a colocar, quitando por supuesto los asientos que están ahora colocados e instalando los que tenemos justo ahí que acabamos de observar. Así que nada, bienvenidos al fondo sur, bienvenidos a Concha Espina, avenida Concha Espina, obviamente, última parada antes de acceder al interior. Hoy se me ha olvidado la gorra que me regaló Eduardo, y estoy sufriendo las consecuencias porque me está entrando un calor, creo que me está bajando un poco la tensión, así que creo que voy a ir ante todo a la sombra, porque de vez en cuando subo la mano en la cabeza para que no me dé mucho sol, pero llega el momento que me canso y ya quito la mano de la cabeza. Vamos a ver qué están haciendo en la antigua tienda. Bueno, pues aquí lo tenéis. Primero voy a la sombra, lo siento mucho, de verdad. Ahí está. Aquí lo podéis ver. El martillo a distancia, el martillo picador, picando, demoliendo
el nivel inferior. Después de haber trabajado en el nivel superior, ahora están trabajando en el nivel inferior. Ahí está. Así que también, a la vez que vamos a visitar el lateral este, pasaremos por aquí para ver qué ocurre en el interior, que se verá mucho mejor. Ahí abajo han puesto las vallas, así que no lo vamos a poder ver bien. Así que nada, arriba han hormigonado, imagino. Ahí arriba han hormigonado, ahí veis el conducto por donde han echado el hormigón, gracias a la agonitadora y la hormigonera. Y ahí abajo lo que estamos viendo es cómo están demoliendo ese lugar. Así que nada, aquí también veis que los rótulos los han quitado, totalmente quitados, retirados de su lugar. Y aquí tampoco hay pruebas, como por ejemplo en el lateral este o fondo norte. Solamente hemos visto pruebas en el lateral oeste. Así que nada, con esta imagen nos vamos al interior. Vente conmigo. Bueno, llegando a los vomitorios de aquí del tercer anfiteatro del lateral oeste, mirad como esto antes no estaba tapado. Parece que están trabajando ahora mismo en los vomitorios, como hemos visto en el fondo norte. Bueno, viernes 16 de agosto del 2024. Vámonos para adentro, vente conmigo, dame la manita, que vamos a bajar a ver las novedades del mejor estadio del mundo. Bienvenidos a todos un día más a mi canal. Ojo, ojo, porque esto está casi a punto de caramelo. Y mirad la tapa del hipogeo. Mirad la tapa del hipogeo. Esto parece interesante, Así que nada, venga, nos ponemos cómodos, nos sentamos y vamos a disfrutar todos juntos de las novedades del interior. Como siempre digo, dejad vuestro like, vuestra suscripción y también tenéis en la cajita de la descripción los enlaces directos a mi canal de difusión de WhatsApp, también todos los enlaces directos a mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y por supuesto, pues si os suscribís aquí al canal de YouTube me hacéis un gran favor. Bueno, bienvenidos un día más. Vamos a empezar como siempre por la parte superior, en este caso con la zona de la cubierta, donde lo sacamos todos los días, todos los vídeos, para ver si algún día tenemos suerte y vemos las balizas, si vemos los dispositivos LED que están en las cerchas conectados y encendidos. De momento nada de nada. Lo que sí sabemos y lo que vemos es que está la cubierta completamente cerrada, esquinas y videomarcador 360 grados también completamente encendido. El martes, ese día cuando nos íbamos a Varsovia in the Night, vimos cómo estaban las esquinas y el videomarcador completamente apagado. Se encendía de forma parcial en algún momento, pero de momento en el día de hoy está totalmente encendido. Estoy viendo bastantes novedades, estoy viendo bastantes novedades, sobre todo con la tapa del hipogeo. Estoy viendo ya que prácticamente han acabado con los trabajos en la losa, pero bueno, vamos a visitar el fondo sur porque cuando vinimos el otro día, el martes, estuvieron a punto, a puntito de colocar todos los asientos correspondientes a la grada baja y grada alta. Aquí los tenéis, grada baja y grada alta, ya con todos los asientos, pero por lo que veo parece que falta anclarlos. Ahí veis unos mirando a Cuenca, otros mirando a Santander, otros mirando a Australia, y eso es que todavía no se han anclado y posicionado en su lugar. Así que nada, ya sabéis que ahí lo único que había que hacer era pintar. Ya se cambió la huella en esta zona, en este sector, en estos sectores. Por lo tanto han aprovechado en estos últimos días a pintar en esa ubicación. Así que zona de grada alta y grada baja totalmente lista. Así que esto ya a olvidarnos hasta la próxima remodelación. Como podéis observar, también han colocado todos los asientos de estos pasillos, de estas salidas
que crean para los días de evento. Por cierto, los pasillos, ¿veis los pasillos, no? Pues el material que hemos visto fuera es el que cubre cada peldaño de este pasillo. Por eso estaban las balizas colocadas en cada material. Así que ya están todos los asientos colocados. Además se ve perfectamente el contraste de los que estaban ahí y los que han quitado. Así que bueno, pues más de una semana para que el Real Madrid juegue ya en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ahora si nos vamos al otro lado, al fondo norte, ahí están, ahí sí que sí, ahí sí que sí, están todos los asientos totalmente anclados, todos y cada uno de ellos. Aquí lo podéis ver. Esas salidas de evacuación que van creando para los días de evento, pues ya están totalmente compuestas de nuevo de su respectivo asiento. Mirad los trabajos en el segundo anfiteatro del fondo norte. Estoy flipando. Te vas 2 días a Varsovia para ver la final de la Supercopa de Europa y cuando vuelves prácticamente ya está el estadio terminado. Mirad, ya están pintando en el fondo norte. Después de haber dado la imprimación en este lugar, ahí lo podéis ver, ese color gris clarito es la imprimación, y a la izquierda ya es la pintura definitiva, la pintura que se ha ido dando en todos los sectores del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Y por supuesto ahí vemos cómo han ido tapando los pasamanos para que no se pinten, ¿no? De forma accidental, pues no se lleguen a pintar los pasamanos. Pero bueno, ahí lo tenéis, segundo anfiteatro del fondo norte, bastantes avances, la verdad. Ahora están empezando a dar esa imprimación en este sector. Como podéis ver, en la parte superior aún no lo han dado, lo están dando en la parte inferior, por eso se ve esa zona humedecida. Y yo creo que para el martes, miércoles, tendremos ya todos los asientos colocados, Para el martes, miércoles, todos los asientos colocados, porque ya sabéis que sábado y domingo también trabajan. Y sábado y domingo estaremos aquí también para ver los avances en el interior. Como podéis ver, el último cambio de huella ya se está procediendo a hacer en estos 2 últimos sectores, ya más cercanos al lateral este. Ahí lo tenéis. Solamente ya paneles de encofrado aquí para cambio de huella, y en breve procederán a hacer lo mismo que están haciendo en este lugar, lateral oeste, y ya han empezado en el fondo norte con ese proceso de imprimación y también de pintura. Esa pintura que bueno, es la que tenemos aquí. Así que echamos un vistazo a toda esta zona y dejamos el modo gran angular para que flipéis todos juntos del interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 16 de agosto del 2024. Ahora cuando salgamos veremos mucho mejor los trabajos que están realizando en la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, pero como podéis observar, ahí podéis ver esas planchas de pladur que han ido incorporando en la parte superior, que ya están totalmente pintadas y todo. Ese azul navy que predomina por todo el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo tenéis. Sobre todo en el fondo norte. En el fondo sur todavía no han hecho todos estos trabajos. Mira, pues si no sabes lo que digo, ahí lo tenéis. Justo detrás de esos repetidores wifi. Esas son las planchas de pladur que se han ido incorporando en la parte superior de esos vomitorios, de esos accesos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, lateral este, ¿qué sucede en el lateral este? Están sucediendo muchas cosas, así que empezamos por la parte más baja, en este caso por la zona de los banquillos. Siempre te recuerdo que puedes dejar tu like y suscribirte. Ahí tenéis la zona de banquillos. De momento no se puede usar para los días del Tour Bernabéu. De momento, bajar al césped, bajar a la zona de prensa, bajar a los vestuarios no se puede hacer. Esperemos que sea cuanto antes, pero bueno,
Aquí vemos cómo han ido trabajando en la zona de viseras de los banquillos. De momento lo han dejado a medias. También podemos ver cómo han ido volviendo a colocar los asientos correspondientes a la zona entre los banquillos y ese espacio VIP que tenemos justo debajo de la zona presidencial. Y ahí en la parte superior vemos ya también los trabajos que hemos visto de remodelación del espacio del palco de honor, donde ya dijimos en su día que bueno, pues el Real Madrid y Florentino Pérez no estaban de acuerdo en el palco que había antiguamente, era todo provisional, había todo que tirarlo. Mucha gente decía, ¿pero qué me estás contando, Jesús? ¿Otra vez trabajos en esa zona? No me lo puedo creer. Pues hemos visto durante estos días cómo trabajaban en este lugar. Veremos a ver cómo queda para el inicio de liga. Ya, como podéis observar, volviendo a colocar los asientos correspondientes en su debido lugar. Subimos un poquito más la mirada, tenemos el primer anfiteatro, hemos visto cómo ensanchaban, cómo ampliaban estos pasillos que tenemos ahora mismo en pantalla. Veis que ya han colocado las balizas, han colocado los dispositivos de iluminación. Sabéis que es obligatorio ya por normativa y por reglamento que se tengan que colocar esas balizas para los días de partido. Y aquí veo nuevos asientos. Están colocando nuevos asientos. Por eso vimos que habían quitado los asientos contiguos a esos trabajos. Pero es que estoy flipando porque aquí, a ver si va a ser la funda. A ver si va a ser la funda. Y están colocando también una barandilla justo a la derecha. Están acotando todo este espacio VIP. Ya sabéis que toda esta concentración de asientos, desde aquí hasta aquí, toda esta zona es espacio VIP. El mejor sitio del estadio para mí, para ver un partido. Primer anfiteatro lateral. Y aquí a la derecha vemos mezclados antiguos asientos con los nuevos asientos. Y en el otro lado están los nuevos asientos. Nuevos asientos que son de color negro. A no ser que desde aquí me falle la vista y sea la protección de los mismos, esos nuevos asientos que acaban de colocar, pero tiene pinta de que este es el color definitivo, porque ahí veis los soportes para instalar los nuevos asientos. Estoy flipando. Entonces, por eso han quitado estos asientos del primer anfiteatro. ¿Os acordáis, no? Que lo vimos, que aparte de ensanchar todos estos pasillos, habían quitado los contiguos también. Y es por eso, porque van a colocar los nuevos. Así que esta zona va a destacar. Esta zona va a destacar. A no ser que, me reitero y me repito, sea una protección, un plástico o algo así, y desde aquí parezca negro, y luego quiten la protección y se quede azul navy. Pero bueno, es que yo creo que el color es el negro, es un color negro. Bueno, veremos a ver. Yo creo que es negro, pero bueno, para destacar sobre todo esa zona será. Subimos un poquito más la mirada. Tenéis ahí un grupo de pedazo de cracks, ingenieros, trabajadores, revisando que esté todo perfecto para el inicio de liga. Y subimos un poquito más. Mirad cómo se ha ido oscureciendo toda esa zona. Cómo se ha ido oscureciendo de todos los trabajos que están realizando en el espacio justo de las terrazas en diferentes niveles al lado de los torreones del lateral este. Mirad, hasta incluso ya parece que han pintado y todo. Parece que han pintado, como podéis observar. Hasta hace muy pocos días predominaba el color naranja de los ladrillos para crear esas tapias, esas paredes, que no me salía la palabra, y ya cerrar toda esa zona. Y si nos vamos al otro lado, a la parte sur del lateral este, están replicando las mismas actuaciones, las mismitas. Lo que pasa es que desde aquí, pues bueno, si ampliamos se ve bastante bien, pero no se aprecia a la perfección todos los trabajos que están ejecutando en ese lugar.
Yo creo que a un 90% son terrazas. Bueno, vamos a ver el pasto sintético que han ido colocando durante estos últimos días, pero de momento empezamos por la zona de la tapa. Mirad, la zona de la tapa parece que ha nevado, pero no ha nevado, no ha nevado. Después de haber utilizado la pulidora, haber pulido todo ese óxido, ya están impregnando un nuevo material para lo que se viene, que parece que van a pintar la tapa. Veremos a ver de qué color queréis que pinten la tapa. A ver. Mira, están repasando con esa aspiradora los rieles para que no quede suciedad ahí. ¿De qué color queréis la tapa? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, parece que están empezando a pintar ahí. Aunque de momento no, están echando. Son las microesferas de sílice. Ese material que han ido echando en la losa del terreno de juego antideslizante. Ahí lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. Así que nada, de momento pues están preparando la tapa para pintarla. Vamos a divisar las zonas cercanas para ver si tenemos algún ejemplo. Pero bueno, básicamente aquí lo que tenemos es la lona que han ido incorporando, que habéis visto aquí en el canal estos días, también gracias a Virgilio, que me pasó unas fotos. Y ahí podéis ver el color que han elegido para rodear el terreno de juego. De momento pues posicionado y casi colocado al 100% en la banda del fondo norte. Ahí podéis ver cómo lo están colocando en estos precisos instantes. De momento sobrepuesto para luego cortarlo si es que hay algo sobrante. Ahí podéis ver la banda del fondo sur, perdón. Antes he dicho fondo norte, creo. Pero este es el fondo sur. Y aquí. Esto es lo que vimos ese día que lo vimos en el exterior. Esa capa negra, que yo creo que es la parte de abajo. Aquí todavía no lo han extendido, pero tienen los tepes, los rollos preparados completamente. Y aquí también han empezado a extender en la banda del lateral este. Vamos a echar un vistazo para que lo veáis. Ahí está, llegando hasta el fondo norte. Ahí lo tenéis. Y en la banda del fondo norte está todo preparado también para empezar a extender todo este material, pero aún no lo han hecho. Así que por eso digo que estos días van a ser interesantes en las obras del Estadio Santiago Bernabéu, para ver cómo va quedando al final todo este material, estas lonas, este césped artificial que van colocando alrededor de la losa del terreno de juego. Yo imagino que todo este material que acaban de echar está fresco, está reciente, por lo tanto habrá que dejar unos días de cortesía para que termine de secar del todo. Y en los próximos días, ya sabéis, aparte de darle a like y suscribirte, pues no te pierdas el canal, porque seguiremos viendo qué va ocurriendo en la tapa, de qué color la pintan y cómo va quedando. De momento pues así es como está a día de hoy. Porque también, si nos fijamos en la losa del terreno de juego, hemos visto cómo iban dibujando todo ese pasto sintético, simulando que es un terreno de juego. Veremos a ver si pintan también las líneas de lo que, bueno, básicamente es un terreno de juego, un campo de fútbol. Así que nada, ya sabéis que los últimos días aprovecharon a dejar todo este material, estas plataformas y demás en esta zona, que ya habían trabajado en ella, para empezar a trabajar en la zona sur, en la parte más cercana al fondo sur, porque mirad cómo avanzan. Ya prácticamente restan 2 sectores. Aquí lo podéis ver, falta muy pero que muy poquito, yo creo que un 10% del total de la losa del terreno de juego, de la superficie total. Así que yo creo que este fin de semana vemos la losa del terreno de juego completamente verde. Verde que te quiero, verde. Verde, rojo, verde, rama. Para que lo veáis con el zoom puesto, ahí podéis ver cómo siguen dibujando y pintando este pasto sintético en la losa del terreno de juego. Allí también parece que han empezado, para no perder el tiempo.
Así que nada, ya sabes, estos días veremos los trabajos finales en la losa del terreno de juego y también en la etapa del hipogeo. Aquí tenéis la zona del Skybar. De momento no hay confirmación oficial de que se vaya a abrir para el primer partido de Liga el 25 de agosto aquí contra el Valladolid. Así está en el día de hoy. Bueno, como podéis observar, aquí también han empezado a tapar los vomitorios en el lateral oeste, así que dentro de poco empezarán a replicar todos los trabajos que han hecho en el fondo norte, dejándolo como están en este lugar. Bueno, pues aquí, como podéis observar, ya han empezado a colocar los asientos. No pierden el tiempo, ¿eh? El último día que estuvimos aquí estaba todo pintado ya, así que lo único que han hecho es esperar a que se case y colocar los soportes en sus debidos y respectivos lugares. Y aquí tenéis pues los nuevos asientos totalmente colocados, o al menos los que estaban antes, pero después de haber realizado los trabajos de cambio de huella en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí lo tenéis. Entre hoy y mañana ya completarán todos los sectores del segundo anfiteatro del lateral oeste. Te dejo todas mis redes sociales en la cajita de la descripción. También te impulso y te animo a que me dejes el like, que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Así que nada, estas son las novedades del exterior y del interior hoy viernes 16 de agosto del 2024. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos muy, pero que muy pronto. Muchas gracias a todos por el apoyo y por ver los vídeos, de verdad. A la Madrid, ante todo.